Orar y estar a solas con Dios, de Paul Washer. Abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Quiero que notemos aquí algunas cosas que son pero muy importantes. Creo con todo mi corazón que era algo tremendo ver a Jesús orar. Que esto fue un evento grandioso, más importante que cualquier otra cosa que hizo, porque si lo nota aquí, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, nadie que estuviera allí tocó aquella arca. Cuando él se encontraba postrado en oración, cuando él clamaba a su Padre, fue como algo nunca visto en toda la faz de la tierra. Y luego la palabra continúa diciendo: uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ahora esta declaración me parece maravillosa. Y me parece una declaración que ha sido pasada por alto demasiado entre aquellos que estudian este pasaje. Si nota, hay algo muy importante. Jamás un discípulo le dijo a Jesús: enséñanos a predicar. Jamás vino a Jesús un discípulo y le dijo: enséñanos a caminar sobre el mar. Jamás vino un discípulo a Jesús y le dijo: enséñanos a resucitar los muertos. Jamás vino un discípulo a Jesús y le dijo: enséñanos a echar fuera demonios. Ahora, si tú quisieras aprender a jugar al básquet, probablemente no vendrías a mí, porque sé muy poco sobre básquet. Tratarías de averiguar cuál es mi verdadera profesión. Y luego me preguntarías sobre eso. Le preguntas a un hombre lo que él sabe. Le preguntas a un hombre sobre aquello que más te impresionó de él. Creo que sin lugar a dudas, la mayor demostración del poder divino no fue vista cuando Jesús resucitó a los muertos. Tampoco cuando caminó sobre el mar, sino cuando Él oraba. Y creo que cuando los discípulos vieron a Jesús orando, no podían creer lo que estaban viendo. Casi no podían creer lo que estaban escuchando. Jesús era un hombre de oración. Un hombre de oración. Y permíteme hacerte una pregunta. Cuando la gente te escucha orar, ¿oyen ellos a alguien que conoce a Dios? ¿Escuchan palabras que te han sido enseñadas por otro hombre? ¿Escuchan maneras? ¿Escuchan intelecto? ¿O escuchan a un hombre, o a una mujer, o un niño que pasa tiempo en la presencia de Dios? ¿Alguna vez ha venido alguien a ti y te ha dicho: enséñame a predicar como tú predicas?
Tal vez sea algo para presumir, pero no delante de Dios. ¿Ha venido alguien a ti y te ha dicho, enséñame a administrar como tú administras? ¿Alguna vez ha venido alguien a ti y te ha dicho, enséñame a orar? No soy un hombre importante, pero en mi vida he tenido el privilegio de estar en presencia de muchos hombres usados por Dios. Y una de las cosas que noté, que tienen muy poco en común, excepto por una cosa. Cuando doblan sus rodillas, algo inusual ocurre. Hay un dicho que cuando alguien logra cierta cosa, guiñándote el ojo te dice, esto no se aprende, se nace. No, no puedes fingir la oración. Jesús era un hombre de oración. Y cuando él oraba, la gente veía la diferencia. Ahora quiero mirar por un momento a la idea que Jesús era un hombre de oración. Y no he tomado una mezcla de versículos y voy a leer algunos de ellos para que entiendas la importancia de la oración en la vida de Jesucristo. Y luego llegues a comprender que si la oración era tan importante para el Hijo encarnado de Dios, del Dios vivo, entonces ¿cuánto más importante debería ser para nosotros la oración? ¿Cuánto más nosotros debemos depender en la oración? Jesús vivía una vida de oración. Esta es la primera cosa que quiero que veas. En Lucas 5, versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Sabes, usualmente cuando encontramos algo que disfrutamos hacer, opuesto de aquello que de mala gana debemos hacer, tratamos de escabullirnos. Puede que un hombre trate de evitar sus obligaciones escabulléndose para mirar un partido de fútbol. Puede que un hombre vaya a trabajar temprano, así puede escabullirse para ir de cacería. Puede que una esposa se escabulla para ir de compras. Ellos se escabullen para hacer las cosas que más disfrutan. ¿Acaso no es esto un crimen? Que Jesucristo y la obra del reino parecen ser trabajo de los cuales queremos escabullirnos. Escuché la historia de un evangelista que vino y al bajar del avión fue recibido por los pastores. E inmediatamente lo llevaron a jugar al golf. Personalmente no tengo problema con esto. Yo nunca he jugado golf. Pero lo llevaron al campo de golf y eso está bien. Y creo que tal vez vieron que necesitaba descansar. Y mientras iban y cruzaban lo que tenían que cruzar para hacer lo que debían hacer para jugar a golf, el evangelista justo comentó, él dijo, ¿saben? El Señor es tan bueno, el otro día Él fue tan... Y el predicador lo paró y le dijo, no hablemos de trabajo aquí. Este es un lugar donde venimos a descansar. El único lugar donde tú podrás descansar es en Jesucristo. Y tú sabes, cuando estás caminando con Dios, cuando te apartas a buscarlo a Él. Cuando dices, hay tantas cosas que tengo que hacer, tantas obligaciones, tanto trabajo. Desearía escabullirme a Él por un instante, porque Él es mi escape. Él es mi lugar de reposo. Cuando la oración se convierte en un trabajo, no somos como Cristo. No somos como Jesús. Dice, mas Él se apartaba
a lugares desiertos y oraba. Nota que él iba al desierto, amigo. El mundo, hasta la misma iglesia, están llenos de ruido. Tan llenos de ruido que de vez en cuando, especialmente aquellos que son pastores, han tenido que apartarse. Han tenido que ir a un desierto donde nadie puede encontrarlos y buscar a tu Dios. Ten mucho cuidado de no llevar todos esos libros contigo. Porque para muchos Jesucristo puede convertirse en una exégesis correcta, una hermenéutica adecuada, una cosa que estudiar en vez de una persona a la cual amar. Jesús se apartaba. En Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Alguien dijo, ¿por qué Jesús necesitaba orar tanto? Él era el Hijo de Dios encarnado. Vamos a hablar de esto. Pero déjame mostrarte solo la insensatez de esa pregunta. ¿Podría ser posible que él siempre quería retirarse y estar a solas con Dios simplemente porque lo amaba? Porque él lo amaba. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Permíteme preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil? ¿Alguna vez pasaste la noche entera en oración para tomar dicha decisión? Si me dijeras no, yo te diría, he aquí, hemos hallado un hombre más fuerte que Jesús. ¿No es sorprendente que el Cristo se retirara y tomara la noche entera en oración para discernir la voz del Padre, para elegir a los hombres que debían ser elegidos? Pero nosotros tenemos el control. Esto ya no es tan necesario. Él continúa. Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿Quién podría olvidar Getsemaní? ¿Quién podría olvidar la batalla peleada en aquel lugar? Amigo, cuando él se levantó sobre sus rodillas, la batalla terminó. La guerra fue peleada allí. ¿Con cuántas cosas debemos luchar? ¿A cuántos filisteos que permanecen en la tierra y son como espinas para nosotros debemos soportar? ¿Por qué? Porque no tomamos el problema por los cuernos. No vamos al Señor y peleamos hasta que la victoria sea obtenida. Jesucristo venció en aquel jardín, venció al resistir en oración y ganando la victoria. Aquel pasaje, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto no solo tiene que ver con demonios, mi querido amigo. Hay tantas montañas, tantos obstáculos en tu vida, tantas cosas en tu vida que buscan descarrilarte, pararte. Y estas cosas van a permanecer allí, porque algunas de esas cosas no se van solo con consejería. Estas cosas se van cuando te postras sobre tu rostro delante de Dios hasta que Él te libre. Jesús era un hombre
de oración. Él lo demostró en cada aspecto de su vida. Y él continúa. Jesús enseñó oración. Él enseñó oración. Las Escrituras están tan llenas de las enseñanzas de Jesucristo sobre la oración que no hay nada que nosotros podamos hacer esta noche. Hay dos pasajes que quisiera resaltar y los dos se encuentran en Lucas 18, versículo 1. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la enseñanza de Jesucristo. Si quieres resumir todo lo que Él enseñó sobre la oración, tenemos que orar en todo tiempo. Ahora, para ustedes jóvenes, permíteme enseñarte algo que va a ayudarte. Escucho a muchos jóvenes hoy decir: bueno, yo no tengo un horario específico para orar. Tú sabes, yo soy más como que durante mi día practico la presencia de Dios. Pero realmente no tengo ese lugar secreto al cual voy. Permíteme decirte algo, joven. No hay manera de que puedas aprender a practicar la presencia de Dios si no dedicas mucho tiempo en la oración. El poder para practicar la presencia de Dios, el poder para vivir una vida de oración, para estar siempre hablando con el Padre, todo es nacido de el tiempo secreto con el Señor, segmentos de tiempo con el Señor en oración. Él nos dijo que debemos orar siempre y no desmayar. El comenzar la oración nunca es un problema, ¿se da cuenta de esto? Has iniciado tantas peticiones delante del trono. La pregunta es: ¿has luchado por las peticiones? ¿Has seguido adelante para tomar posesión? ¿Has continuado? Hay peticiones en tu corazón, en tu mente, escritas en papeles que posiblemente han estado allí por 15 años. Pero le dices al Señor: no te dejaré ir. Es tan fácil iniciar la oración, pero el perseverar en esa oración. Así que Él dice que debemos orar y no deberíamos desmayar, porque el desmayar es el final de toda oración. Y luego Él dice en Lucas 18, versículo 8, lo que considero uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Y es esto: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, ¿por qué eso es tan triste? Jesús les había dado una parábola para demostrarles por qué debían orar y no desmayar. Es como si Jesús les estuviera diciendo: escuchen, mi Padre es fiel, mi Padre es verdad. Él está dispuesto a hacer más de lo que puedas pedir o pensar. Te digo, pide y recibirás. Golpea la puerta y te será abierta. Busca y encontrarás. Y luego el Señor para y dice: pero de nuevo, cuando yo regrese, ¿encontraré a alguien que crea en esto? ¿Habrá alguien que tome mi palabra? Ponemos duda no solo sobre la infalible palabra de Dios,
Ponemos en duda el carácter de Dios cuando no nos valemos atrevidamente de las promesas. O no tenemos pasión por el avance de su reino. O sentimos que alguien puede avanzar a través del poder de la carne, el poder del intelecto, el poder de la estructura eclesiástica. Ahora él continúa. Enseña sobre la oración. Ahora quiero remarcar algo, el por qué era necesario que Cristo orara. Y esto lo vamos a continuar viendo la próxima vez, Dios mediante. El Señor los bendiga.